Una vez más, como lo tiene o lo va a tener usted allí escrito en unos segundos, estamos con el eje temático número 2. ¿Sí? ¿Cuántos ejes temáticos tenemos en la iglesia que desarrollamos durante el año? 7. El primero era ser y hacer, que tiene que ver con la identidad, con la coherencia de lo que somos. Y el segundo eje temático era visión apostólica. El tercer eje temático era identidad del reino. El cuarto, no le entendí nada. Constante actitud de servicio. ¿Cuál es el quinto? Ejerciendo autoridad. El sexto, transmitiendo el evangelio. Y el séptimo, invirtiendo en discipulado todos los días de nuestras vidas hasta el fin. Porque esto tiene que ver con la visión que tenemos, con el diseño que tenemos como iglesia, que es ser y hacer la voluntad de Dios en la tierra, transformándola. ¿Qué pasa? Le hizo calor, manteniendo la visión apostólica fuerte, la identidad del reino y una constante actitud de servicio, ejerciendo autoridad, transmitiendo el evangelio e invirtiendo en discipulado todos los días de nuestras vidas hasta la época de la vida. Vida, visión apostólica de la vida. Diga conmigo, visión apostólica de la vida. De la vida. ¿Cómo ves la vida vos? ¿Cómo ve la vida usted? ¿Cómo ve su vida? ¿Qué elementos tiene para decir que usted está bien o que está mal? ¿En qué se basa para decir que le va a ir bien o que le va a ir mal? ¿Cuáles son sus esperanzas en la vida? ¿Cuál es la visión que usted tiene de la vida? Esto es algo muy importante poder tenerlo. Y todos, diga conmigo, todos tenemos una visión de la vida. Es la que nos enseñaron, la manera en que nos enseñaron a ver la vida, los que nos criaron. Aquella gente que pasó tiempo con nosotros nos fue enseñando, nos fue diciendo la vida y la vida, y nos dijeron muchas cosas, a veces lindas y a veces feas, ¿verdad? ¿Cuándo se irá a terminar esta vida? Yo sé que acá no se dice eso, pero hay gente que tiene la vida y no sabe ver lo lindo que tiene. Por otro lado está la vida que estás llevando, la situación histórica que estás viviendo. ¿Cuántos estudiantes hay hoy acá? ¿Y cuál es el problema del estudiante? El problema del estudiante es el estudio. ¿Sabe por qué? Por una mala visión que tiene de la escuela. Debemos ser los únicos que lloramos para ir a la escuela. Y eso no debería ser. Pero es que yo les voy a contar algo. Antes los maestros eran muy severos. Y realmente ir a la escuela estudiando, tenés una visión del estudio, a veces equivocada. Una visión torcida. Y los ves mal a los profesores, le tenés bronca a los profesores, le tenés bronca a la mochila. Hay algunos que patean la mochila, usted sabe eso. Yo conocí una chica que saltaba sobre la mochila donde tenían los libros. No puede ser eso. Pero ¿sabe por qué? Es por la mala visión que tenemos de lo que hacemos. Si ustedes estudiantes supieran la bendita oportunidad que ustedes tienen de estudiar, aprovecharían todos los días y lo harían con gozo, con alegría. Porque sus estudios tienen que ver también con el ministerio que un día ustedes van a desarrollar en la vida. Amén. ¿Dónde están los trabajadores? Cuando empiezan los trabajadores, ¿cuál es el problema del trabajador? Levantarse temprano. Pero ir a trabajar. El patrón. Y lo ven con bronca al patrón. ¿Sabe una cosa? Esta es una parte hermosa de su vida. Porque cuando vos tenés un trabajo que Dios te lo ha dado, a veces no lo valoramos. Y deberíamos hablar con aquellos que no tienen la bendición de un trabajo y ya verías cómo ellos te dirían, ningún problema, dame tu lugar, yo voy con alegría a ese trabajo que tenés vos. ¿Me está entendiendo? Hay mucha gente, yo me acuerdo de gente que en una oportunidad tenía una empresa donde hacíamos servicios de limpieza, era una cooperativa, y me tocaba estar recibiendo gente que constantemente pedía trabajo. Y había gente que cuando uno le daba trabajo, eran tan agradecidos, tan contentos, que a uno le daba, pero ganas de darle trabajo de nuevo, ¿me está entendiendo? Y había otros que eran muy
insistentes que querían trabajar, pero cuando entraban a trabajar eran de quejosos. Oh, y para esto, ¿y qué tengo que hacer ahora? Y yo tengo que hacer aquello. ¿Me está entendiendo? Y es como que uno se sentía culpable de haberlos hecho entrar a trabajar, porque decía, pobre hombre, le arruiné la vida. ¿Me está entendiendo? Pero a veces somos así. Somos personas que, lejos de ser agradecidos con las cosas que tenemos, siempre estamos pensando en lo de los demás o en que sería mejor, y no sabemos aprovechar lo que hoy tenemos. Esta es la visión de tu vida. ¿Me está comprendiendo? ¿Cuántos tienen papá y mamá? ¿Y cuántos valoran a su papá y a su mamá? Cuando no están, qué triste es aquellos que dicen cómo quisiera tenerlo, pero no porque realmente quieren pasar más tiempo con ellos, sino porque nunca pasaron tiempo con ellos, porque no supieron aprovecharlo. ¿Me están entendiendo? Esto tiene que ver con la visión de la vida. ¿Me está comprendiendo? Con la visión de los hijos, con la visión del esposo, de la esposa. La vida tiene que ver con todas las cosas que desarrollamos nosotros diariamente. Y Dios está interesado en que se transforme la manera de ver que tienes de la vida. Amén. Así que bueno, vamos a ir. Bueno, ahí estaba que es visión apostólica, ponerlo, se lo voy aclarando un poquito, ¿sí? Visión apostólica, ¿se acuerdan que lo vimos? Tiene que ver, según el diccionario de la Real Academia Española, visión es, entre otras cosas, acción o efecto de ver, ¿sí? Nos referimos a eso, es decir, que cuando hablamos de visión apostólica, estamos hablando de que vamos a tratar de empezar a ver, en este caso en particular, la vida, como la veían los apóstoles que escribieron las cartas apostólicas en la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Así que en función de esto, vamos a ir a algunos pasajes bíblicos que nos van a enseñar o nos van a hacer pensar un poquito sobre cómo estamos viendo nuestras vidas. El primer pasaje que vamos a desarrollar está en el Salmo 90:12. Este es un salmo que particularmente a mí me impactó muchísimo en una etapa de mi vida muy particular, donde por primera vez me vi como al frente de la posibilidad de no seguir viviendo. Y no solo yo, sino muchos jóvenes con los que estamos cursando o transcurriendo el servicio militar obligatorio en aquella época, en el año 82, nos llevaban a las Malvinas el día 15 de junio y el 14 de junio fue el cese de fuego. Así que el 13 de junio más o menos esta palabra impactó tremendamente mi vida, porque ese día nos dieron las funciones que íbamos a cumplir allí en Malvinas. ¿Y sabe qué me tocaba a mí? Cargador. Y allí recurrí a la Biblia que llevaba en mi bolsillo, y el pasaje que saqué para leer en ese momento fue este: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Por primera vez me di cuenta que, a pesar de ser un jovencito de 18 años, todo lo que yo había vivido, y a pesar de que había hecho cosas para Dios, porque iba a la iglesia y todo lo demás, nunca me había entregado realmente a Dios. Porque a veces uno sirve a Dios no por amor a Dios, sino por amor a uno mismo, ¿verdad? Porque si uno hace cosas, entre comillas, para Dios, a veces queda bien delante de los demás, ¿no le parece? Pero uno sabe en su corazón si lo está haciendo por uno mismo o si lo está haciendo para Dios. Y en mi caso yo me daba cuenta que lejos estaba de haberme entregado sinceramente a Dios. Aquella mañana me entregué al Señor una vez más y le prometí que si Él me sacaba de todo eso, yo le iba a servir todos los días de mi vida. Y bueno, a cumplir se dijo, ¿sí? Y es una bendición. Pero quiero detenerme para que usted pueda pensar en esto. Hay situaciones en la vida que nos tocan vivir que nos plantan frente a cosas que sí o sí nos hacen repensar cómo hemos estado viviendo. Yo creo que usted aprenda a capitalizar estas situaciones y aprenda a preguntarse, ¿realmente estoy viviendo con sabiduría?
¿Estoy viviendo bien mi vida? ¿Tengo una visión clara de lo que Dios quiere para mí, de lo que Dios quiere en mi vida? ¿O estoy viviendo como si fuese que nunca voy a tener que dar cuenta de lo que hago? ¿O estoy viviendo como si fuese que Dios no existe? Por eso el salmista decía, enséñame a contar de tal modo nuestros días. Es decir, Dios, ayúdame a tener presente lo frágil que es mi vida para que lo poco que vivo, lo viva sabiamente. Ahora, lo invito a que lea conmigo el siguiente pasaje bíblico, que este sí es una palabra apostólica. Esto está escrito por el apóstol Pablo en Efesios 5, 15 al 17. Esto es traer sabiduría al corazón. Mire lo que dice. Mirad pues con diligencia, versículo 17 de Efesios capítulo 5. 5, 15 al 17. Ahí lo estoy corrigiendo yo en el mío. Allí está puesto 17 y 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Mire usted qué consejo del apóstol Pablo. Miren con diligencia. Es decir, ¿cómo estás mirando tu vida? Es importante que no importa los años que tengas, puedas tener la actitud de mirar con diligencia cómo estás andando. Porque esto trae consecuencias. Cómo estoy llevando mi vida hoy va a traer consecuencias el día de mañana. Y dice que hay dos maneras de vivir, como necios o como sabios. Una persona necia es una persona que dice la palabra de Dios, el necio no tiene a Dios en sus pensamientos. Es decir, es una persona que vive como si fuese que aquel refrán que dice muerto el perro, terminó la rabia, ¿verdad? Bueno, dice, se terminó todo, allá en el cementerio, ahí quedamos. No es así. La palabra de Dios enseña que la muerte es simplemente el comienzo de una nueva vida, con Dios o sin Dios. Y lo tremendo de esta vida es que es eterna. No es por 80, por 60 o 70 años, que es nada, sino que ya es una eternidad. Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice, miren, no anden como necios, sino como sabios, entendiendo. ¿Y qué es lo que usted tiene que entender? Lo que yo tengo que entender, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Aquella mañana, cuando fui confrontado con esa posibilidad de morir, lo que yo pensé es esto: si yo voy al cielo, ¿qué hice que Dios quería que haga? ¿Y cuánto hice de lo que yo pensaba que tenía que hacer? ¿Me está comprendiendo? Dios está interesado en que se haga su voluntad. Nosotros queremos a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. Así nos han metido la idea de un Dios ídolo, de un Dios tipo genio, que yo lo encuentro y me cumple los deseos. Pues no es así. Dios es tu creador. No tenés que buscarlo, ya te encontró, por eso estás en este lugar. Y Él un día te va a decir, ¿hiciste lo que te dije o no? Y no vamos a tener cómo decirle que no. Por eso dice el apóstol que tenemos que ser diligentes en encontrar la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál será la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas en este momento histórico que estás viviendo? Quizás con 13, 14 años en la escuela, quizás con 18 años terminando el secundario para empezar la universidad, quizás trabajando, quizás formando una familia, quizás ya con una familia formada, quizás en la juventud, quizás en la vejez. En este instante, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Una persona sabia sabe responder esta pregunta y puede decir, bueno, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Y entonces puede ver su vida de una manera que vale la pena verla. Y puede alegrarse y puede gozarse en lo que le está tocando vivir. Y dice
dice al finalmente, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, te disuelve las cosas el alcohol, ¿sí? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice la palabra, sé llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿sí? Fíjese, una persona sabia es una persona que aprende a tener una relación espiritual con Dios. No una relación que involucre una religión nada más, sino que sabe ir más allá de la religión, tener una relación con Dios, una relación espiritual. Y esa relación espiritual surge cuando yo abro mi corazón para que el Espíritu Santo llene mi vida. Cuando aprendo y me doy cuenta que realmente el Espíritu de Dios está sobre la tierra y está buscando corazones dispuestos a permitirle que Él entre. Cuando el Espíritu Santo llena una vida, todas las cosas son diferentes. La visión es afectada y uno comienza a mirar desde puntos de vista que antes no veía. Imagínense, el Espíritu de Dios tiene la capacidad de que usted pueda ver cosas que no se ven. Amén. Entonces, cuando hablamos de vivir con sabiduría, de mirar cómo andamos, tenemos que tener en cuenta estas cosas, entendiendo que lo que nosotros estamos viviendo es apenas un pequeño lapso de tiempo comparado con la eternidad que significan nuestras vidas. Y lo que aquí estamos haciendo en la tierra va a tener consecuencias eternas. Si yo vivo como sabio o si vivo como necio. Gracias a Dios porque podemos tener la bendición de que podemos